Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de segundo año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo podemos ver, hoy vamos a trabajar con la reproducción sexual en los animales. A diferencia de la semana pasada que trabajábamos con la parte asexual, ya ustedes tienen que hacer desde hoy una diferencia acerca de estos temas para que nuestro aprendizaje sea mucho más significativo, ¿ok? Les recuerdo una vez más nuestro título, nuestro cuaderno y la fecha del día de hoy para un mejor orden en el cuaderno, ¿ok? Sin más preámbulo, entonces nos vamos a lo que es el tema en específico. Y dice así, la reproducción sexual en los animales. En la reproducción sexual se origina un organismo a partir del del intercambio genético entre dos progenitores. Esto significa la unión de dos gametos, el masculino y el femenino, por medio de un proceso llamado fecundación. Al fusionarse el óvulo y el espermatozoide dan origen a un cigoto, que después de varias divisiones sucesivas formará un individuo. Esto es muy importante que lo recordemos porque aquí está en el principio la parte que debemos entender, ¿no? Participan dos individuos, ¿ok? En la clase pasada estaba un solo individuo y el progenitor era idéntico a él, pero en este caso hay dos y obviamente se supone que como hay dos, se supone que el individuo va a salir parecido a uno de los dos o va a tener semejanza de uno y de otro. Eso es muy importante que también lo recordemos. En la reproducción sexual animal es necesaria la participación de dos individuos de distinto sexo, el macho y la hembra. Estos desarrollan órganos especializados en la reproducción, como las gónadas, que son las glándulas donde se forman los gametos. En los machos, las gónadas son testículos, donde producen los gametos masculinos o espermatozoides, que generalmente son pequeños y móviles. En las hembras, las gónadas son ovarios, donde producen los gametos femeninos u óvulos. Estos gametos son inmóviles de mayor tamaño en los espermatozoides y acumulan sustancias nutritivas para eliminar en sus primeras etapas el embrión en desarrollo. La reproducción sexual se divide en la siguiente fase: la gametogénesis y la fecundación. La gametogénesis fabrica las células productoras o gametos en los órganos sexuales de cada ser. Las gónadas, los machos producen el espermatozoide en los testículos y las hembras óvulos en los ovarios. La fecundación es la fusión de un óvulo y de un espermatozoide en una única célula, el cigoto. La fecundación puede ser interna o externa. Profesor, ¿cómo así? ¿Interna o externa? Vamos a conocer entonces cada uno de estos. Entonces, mire cómo vamos viendo acá. Tenemos un espermatozoide que lo estamos representando en la gráfica siguiente. Tenemos el óvulo donde obviamente penetra el espermatozoide y tenemos un embrión donde empieza a fusionar eso, ¿no? Tenemos el macho y la hembra y obviamente después sale la cría. La fecundación interna dice así: el macho libera sus espermatozoides en el interior del cuerpo de la hembra mediante un proceso llamado cópula o apareamiento. Para ello tiene un órgano copulador con el cual deposita los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra en los mamíferos. Los órganos copuladores son el pene y la vagina, ¿ok? Eso era lo que más o menos quería decir Víctor ahorita con la parte de relación, el pene y la vagina. Esta fecundación es la característica de animales terrestres, como los insectos, los reptiles, las aves y los mamíferos. ¿Qué tenemos luego? Tenemos en los peces, tenemos el desarrollo embrionario, como lo pueden ver, macho, hembra, espermatozoides, óvulos, como ustedes lo acaban de escuchar. Y dice así: en la fecundación externa, los animales acuáticos se reproducen a través de este tipo de fecundación. Habitualmente la hembra y el macho, tras un proceso de cortejo, liberan al mismo tiempo los gametos en el agua para facilitar el encuentro como debe ser, ¿no? El desarrollo de los embriones se ve afectado por diversas causas, como la predación. Por eso los animales con fecundación externa producen millones de células sexuales para garantizar que los embriones lleguen a la madurez.
¿Cómo así, profesor? Bueno, ustedes han visto películas, han visto hasta Nemo, en Nemo apareció eso cuando estaban los huevitos a disposición de los depredadores, obviamente se los comen y bueno, quedaba un solo pececito. Asimismo, ellos liberan millones y pueden poner bastantes cientos de huevitos, donde solamente algunos de pronto pueden sobrevivir a lo que se está viviendo, ¿ok? Que en este caso sería el desarrollo de los peces. El desarrollo embrionario es el proceso durante el cual el cigoto sufre muchas divisiones celulares, lo que da lugar a la formación de una estructura en continuo crecimiento, es decir, el embrión, dependiendo de dónde se realice el desarrollo embrionario y de las estructuras que este proceso intervenga. Se distinguen en tres tipos de animales: los ovivíparos y los vivíparos. Ya más o menos ustedes saben cuál es el desenlace de esto, ¿verdad? Entonces tenemos los ovíparos. El embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la madre en el huevo, donde se nutre de las sustancias de reserva. Se da en animales con fecundación externa, como la mayoría de los peces y algunos en fecundación interna, como las aves y los reptiles. Los vivíparos, como lo ven en la imagen, el embrión se desarrolla en el interior de la madre, que lo protege y lo nutre durante su desarrollo. En la mayoría de los mamíferos, el embrión crece en el útero de la madre, u órgano especializado situado en su abdomen. Tenemos entonces los vivíparos, que, bueno, ya se lo leímos, los ovivíparos, que la fecundación de los ovivíparos es interna y el cigoto se desarrolla en un huevo al interior del oviducto de la hembra, que ofrece protección, pero lo interviene en su nutrición ni en su desarrollo. Son ovivíparos algunas especies de anfibios, reptiles y peces. Es decir, que estos se desarrollan y van creciendo con sustancias, me imagino, que del ambiente, ¿no? Si es del agua, obviamente van a pasar por allí. El parto o eclosión. En los vivíparos es el desarrollo de expulsión del nuevo ser del cuerpo de la madre. La cría rompe la membrana que la envuelve y se producen contracciones del útero hasta que sale. En los ovíparos, la eclosión es la ruptura de la cáscara del huevo y salida al exterior del nuevo ser. Se forma un huevo que queda retenido en el interior del cuerpo de la madre y cuando llega el momento se rompe y la cría sale al exterior. Entonces, en los animales, la reproducción sexual se realiza mediante la unión de dos gametos, el óvulo y el espermatozoide. La reproducción origina individuos distintos de sus padres, ¿ok? Eso es cuando tenemos reproducción sexual en animales, ¿ok? Así que esa es la manera de conclusión. Y para saber más, los marsupiales, como los canguros o las zarigüeyas, son mamíferos que carecen de placenta. Por ello, la cría nace en un estado inmaduro y completa su desarrollo en el marsupio donde están las mamás. Es decir, lo cargan las mamás, así como ustedes han visto los canguros siempre, ¿no? Porque no pueden andar por sí solos como el resto de los mamíferos cuando crecen y salen. Entonces, chicos, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el tema de la clase de hoy, que es referente a la reproducción sexual en los animales. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima edición. Gracias.